Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Chilpancingo, quienes nos ven a través de las distintas plataformas? El día de hoy estamos en una entrevista muy especial, tener la oportunidad de conocer parte del trabajo legislativo que se está haciendo con una invitada especial en este ejercicio que tenemos para ustedes, la diputada Citlali Calixto, coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política. Muchísimas gracias, pues agradeciendo el espacio y saludando a todos y todas quienes en este momento pues nos están sintonizando. Y bueno, nos acompaña también Carlos Valdés, director general del Sol de Chilpancingo. Carlos. ¿Qué tal, Federico? Citlali, un gusto vernos, saludarlo. Un gusto. Pues primero agradecerle a la diputada por estos minutos y preguntar sobre este momento que vive el Congreso. Hay un proceso electoral, pero esto no ha impedido que finalmente avancen muchos temas, algunos complejos, complicados, pero hemos visto que se ha reencauzado este rumbo del Congreso y se da también en medio de una situación que para muchos generaba escepticismo, la llegada de una mujer, la más joven en la historia, que se presentaba frente a un reto muy importante de conducir un Congreso como el de Guerrero, previo a un proceso electoral con tantos temas. Parece que el barco va avanzando. Sí, la verdad es que con muchos retos, ¿no? Con muchas complejidades, por la naturaleza de la pluralidad, ¿no? Por la naturaleza de la ideología con la que se conduce pues cada vida interna, ¿no? De los partidos políticos. Sin embargo, con mucha claridad de que hemos visto al Poder Legislativo, los 46 diputados y diputadas, pues como un poder legislativo, no como un partido político en donde se va a hacer vida política, sino se va a hacer vida parlamentaria, y con esa, digamos, con esa claridad se ha avanzado, con esa claridad se ha dialogado. Tu servidora pues tuvo la fortuna de asumir la diputación a los 22 años de edad, la presidencia de la Junta de Coordinación Política a los 24, y por supuesto esto de manera personal me llenó de mucha motivación, de mucho reto, de decir, vamos a abrirle brecha, ¿no? A las demás mujeres, a las demás juventudes, para que el pueblo guerrerense vea que las mujeres, que los jóvenes en espacios de decisión podemos dar estos resultados que generen, ¿no? Una expectativa, pero sobre todo una certeza del mejoramiento de la calidad de vida de los guerrerenses, porque finalmente los temas que se aprueban en el Congreso del Estado de Guerrero pues tienen por objetivo dar bienestar al pueblo guerrerense, y desde esa mirada, desde esa filosofía, y también decirlo, desde esa disposición que tienen los diputados, primero la Junta de Coordinación Política, que es ahí pues digamos donde se dan, digamos, la vida pues política y la vida legislativa de organización del Congreso del Estado, para finalmente pues cada quien pues hacer el trabajo en las distintas fracciones parlamentarias. Pues con esa disposición de la Junta, con esa disposición de los 46 diputados y diputadas, afortunadamente hemos avanzado muy a pesar de las diferencias ideológicas, y también muy a pesar del proceso electoral que estamos teniendo en estos momentos. ¿Cómo ha sido esta parte? Porque llegar de repente a decir, tengo ahora la responsabilidad de coordinar a la bancada mayoritaria, que tampoco es suficiente por sí sola para poder implementar cosas, es decir, es necesario esta conciliación para muchos de los temas, prácticamente todos han tenido que salir vía consenso con las distintas fuerzas. Pero ¿cómo fue este momento? Porque tanto en las bancadas del PRI, del PRD, del PT, en varios de las bancadas de los otros partidos, hay gente con mucha experiencia que de repente también conoce muy bien esos procesos, y que hubiera sido muy fácil el poder poner trabas, el condicionar muchas cosas, asumiendo que al final la responsabilidad iba a ser para Morena y para su coordinador en algún momento. Sí, efectivamente, y desde ahí yo creo que es importante reconocer, y es importante que la gente, la ciudadanía sepa que esta 63ª legislatura tiene claridad de que la mayor coincidencia que se puede tener en las fracciones parlamentarias es el consenso para construir. Como tú ya bien has mencionado, Morena pues contamos con 22 diputados y diputadas. Para cualquier tema en el Congreso lo mínimo que necesitamos son 24, ¿no? 24, y cuando se trata de reformas constitucionales más, ¿no? 31. Es decir, de tal suerte que forzosamente necesitamos el consenso, ¿no? De las fracciones parlamentarias. Yo siempre he sostenido que hay pues 3 formas de que salgan las cosas en el Congreso del Estado de Guerrero: por consensos, por acuerdos y por mayorías, ¿no? Entonces, en ese tenor, en ese sentido, bajo ese criterio
serio, hemos caminado, hemos avanzado y afortunadamente se ha logrado que siempre se den las cosas por consenso. Es decir, no ha habido una situación estridente en donde dices, bueno, pues a lo mejor un partido no acompaña y por lo tanto hay a lo mejor 24 contra 15, contra 20 en contra. No ha sucedido eso, no hemos llegado al tenor de que se construya por mayorías digamos lo que sale en el Congreso, sino le hemos apostado que se construya por acuerdos, por consensos, y bueno, eso parte del diálogo y también decirlo, parte también de esta pues experiencia que tienen otros diputados y otras diputadas que ya han venido, digamos, repitiendo en estas legislaturas y que, bueno, forma parte de la naturaleza del Congreso del Estado que esta experiencia de alguna forma pues abone a los trabajos legislativos lejos de que genere algún tipo de estridencia. ¿Y cuál es el mayor reto al que tú te has topado justo en eso, ¿no? De enfrentarte con estas personalidades, con la experiencia, sobre todo en otras bancadas y al interior también de tu bancada? ¿Cuáles son las...? Mira, yo contarte es una experiencia muy personal, pero te lo voy a contar. Yo al principio, no llegué siendo la diputada Citlali, yo llegué siendo la niña del Congreso, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque justamente, ¿no? Diputados o diputadas ya con esta experiencia, pues de repente dicen, pues no, a lo mejor se tenía la percepción de que no se sabía a lo que iba o etcétera. Entonces yo creo que ese primero fue mi principal reto, como la percepción que se tenía hacia mi persona por ser joven, a los 22 años en ese momento, y por ser mujer, ¿no? Entonces este doble reto había como marcado una imagen muy específica hacia mi persona de no tener a lo mejor esa confianza o esa credibilidad o esa legitimidad de construir los acuerdos con una niña de 22 años de edad, con una joven de 22 años de edad. Pero bueno, la verdad es que siempre los retos tu servidora los convierte pues en momentos de reto y de inspiración para lograr resultados. Entonces, con el paso del tiempo, mi primer reto, digamos, de cabildeo fue el tema de la despenalización del aborto. Fue un tema que tu servidora promovió y que también costó mucho, ¿no? Costó mucho en términos de cabildeo, en términos primero de la comisión, después de mi propia fracción, después de las diferentes fracciones. Y entonces, pero lo que aprendí mucho en ese proceso de cabildeo de ese tema en específico de la interrupción fue precisamente que me aprendieran a conocer que cuando tu servidora tiene por objetivo el bienestar de algún tema específico, lo que se pone al centro pues es el diálogo, es el consenso, es la construcción, y también vas ganando esta legitimidad porque sabes a lo que vas. Lo que sucede muchas veces es que no se puede cabildear un tema si no tienes el conocimiento del tema. Entonces, lo que ha ayudado mucho en la construcción de estos acuerdos, pues es precisamente que sabes a lo que vas a dialogar, lo que vas a cabildear, qué implicaciones tiene para ver qué le mueves, qué le quitas, cómo construyes, cómo avanzas, cómo acompañas como fracción, cómo acompañan las otras fracciones, y creo que eso ha ayudado a que otros retos que antes los presentaba, hoy ya me siento con la confianza y con la certeza y con la legitimidad de que las cosas avanzan, porque hoy ya no solo soy la diputada Citlali Calixto, en lo que en su momento me decían pues la niña, ¿no? Sino hoy ya soy la presidenta de la Junta de Coordinación Política, gracias a la legitimidad que tuve en estos años en la construcción de acuerdos. El plantear temas, a veces tan complejos como esto, sirvió para, digamos, entrar en la mesa, porque quizás hubiera sido más fácil el tomar temas mucho más superficiales o mucho más sencillos, pero de repente llegar y decir, a ver, yo pongo este tema como la despenalización del aborto sobre la mesa, permitió también sentar y decir, voy en serio. Sí, efectivamente, la verdad es que fue el primer reto, porque además lo propusimos el primer año, o sea, y en los primeros meses, además no fue un tema, digamos, que nos esperamos a proponer, y eso a mí en lo personal me dio las herramientas y la seguridad de decir, pues le vamos a entrar porque le vamos a entrar, y entonces si hay que cabildear y si hay que sentarse a platicar con tal, con cual, si hay que
pues hacer mesas de trabajo con las comisiones, lo que se tenga que hacer, pero el objetivo es que la iniciativa salga. Efectivamente, y ahí creo, en ese proceso creo que nos ganamos mucha legitimidad, y seguido de eso vino el proceso de consulta a personas con discapacidad, que también tu servidora lo encabezó en todo el estado de Guerrero, y entonces también eso permitió ver que la diputada está trabajando, ¿no? Es decir, que cuando se le encomienda algún tema o cuando asume un tema como suyo, la diputada trabaja y da resultados. Estamos hablando de tu gestión ya como diputada, pero ¿de dónde vienes? O sea, ¿cómo una joven de 22 años llegó al Congreso? Claro, ¿no? O sea, bueno, platicarte que yo desde muy chica, yo he crecido en una familia que me ha formado desde el sentido social, desde el humanismo, desde el tema de hacer pues un bien a la comunidad. Yo principalmente a través de mis papás, mi papá siempre ha sido un gestor, un líder, ¿no? de colonias, él en su momento fue regidor, entonces toda esa formación con la que yo crecí desde una visión, por supuesto, de humanismo y de sentido social, a mí como que me inyectó el cosquilleo, pues, ¿no? Como que la espinita de decir, bueno, yo también quiero eso. Que yo recuerdo, es una experiencia muy personal que luego yo cuento, yo recuerdo mucho que cuando íbamos a las colonias, a mi papá lo saludaban con mucho gusto, le decían, ay, Calixto, muchas gracias por esta pavimentación o por este medicamento, porque mi hija está estudiando. Entonces le empezaban como a agradecer muchas cosas y lo saludaban con mucho cariño. Y yo de chica le decía a mi papá, yo quiero ser como tú. Me decía, ¿cómo como yo? Y me decía, pues que la gente te salude con gusto, porque a ti la gente te saluda con gusto. Tiempo después entendí que mi filosofía, y que es la que todos los días trabajo y la que todos los días trato de inyectar, te la voy a compartir, es de Pedro Arrupe: no me resigno a que cuando yo muera el mundo siga estando como si yo no hubiera existido. Entonces, cuando yo vi cuando yo hice esa frase, la hice filosofía propia, entonces empecé a generar pues muchas cosas que me llevaron a ser hoy diputada. Por ejemplo, el tema de la formación, creo que es indiscutible que crecí con ese sentido social y humano, con esos valores y con esos principios que me formaron mis papás. Después, el decidir estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo fui becada en la Iberoamericana gracias a los servicios sociales que yo hacía. Es decir, todo el tiempo me tuve en constante relación con los servicios sociales, y eso me dio un sentido humano y un sentido social pues muy importante, ¿no? Entonces, y estudiar también la carrera, pues por supuesto que te da otra perspectiva de decir, ok, tengo ya el tema empírico por los servicios sociales, pero también tengo el tema teórico. ¿Qué hago con esto, no? Pues decidir participar en espacios en donde realmente se pueden tomar las decisiones para la transformación. ¿En algún momento había esta presión? Es decir, uno se imagina y sueña y de repente vislumbra cosas, y normalmente dicen, bueno, pues en la política, ser presidente municipal, ser gobernador, ser presidente del país, pero de repente que alguien le diga, oye, a los 22, 23 años vas a estar con la responsabilidad del Congreso en un estado como Guerrero, tan complejo, insisto, ¿en algún momento había esa presión? Sí, decirte que de hecho cuando yo decidí estudiar Ciencias Políticas y Administración Pública, a mí lo que me dijeron es, no estudies eso. O sea, ¿sabes qué frase horrible me dijeron? Les voy a comentar qué frase horrible me dijeron. Seguramente ya la saben, por eso se están riendo. Para político no se estudia, no estudies eso. Estudia cualquier otra cosa, y si en el camino se te da la oportunidad, pues entonces adelante, pero no tienes que estudiar esa carrera. Y dije, no, yo no quiero ser un político improvisado. O sea, si mi sueño era esto, ¿no? El ser diputada, el estar en un espacio de representación para incidir en la sociedad. Y hubo muchas voces que me dijeron no. O sea, no, porque la política es bien complicada, solo le dan el espacio a las cúpulas, se tiene que gastar muchísimo, se tienen que hacer muchísimas cosas. Como que me vendieron la idea de la política tradicional, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo confié en mi movimiento. Yo dije, es un movimiento de transformación, es un movimiento que le da la oportunidad a las bases, y decido participar, digamos, con la confianza de que tenía dos elementos importantes: el tema de la sensibilización y la empatía y el amor pues al servicio, y el tema de la formación, porque yo pude haber tenido un extraordinario corazón, pero si no tenía la formación, pues eso y nada es exactamente lo mismo. Es decir, tenía yo que tener las herramientas para decir, yo me animo,
animo a querer participar para ser diputada porque sé lo que voy a llegar a hacer. Ha habido también en algún momento, supongo, una cierta condición de sacrificar cosas, ¿no? Es decir, digo, a los 24 años seguramente muchos estábamos en otra condición, con otras responsabilidades, con otras ideas completamente distintas a lo que se tiene que hacer siendo, insisto, presidente de un congreso como el de Guerrero. Sí, mira, por darte un ejemplo, antes de llegar a ser diputada, yo en mi carrera, yo hice veranos, ¿no? Cuando en verano mis amigas me decían, vamos, hay que salir acá, hay que salir allá, y yo les dije, no, yo voy a hacer verano con el propósito de terminar a tiempo mi carrera para que el proceso electoral no se me empalmara, digamos, con los estudios. Entonces, desde entonces era un tema que yo ya venía, digamos, asumiendo ese costo de decir, no, yo me voy a dedicar a hacer verano, terminar en tiempo y forma mi carrera para que yo tenga las condiciones, pues, de ya tener la formación para cuando se venga el proceso electoral. Entonces, bueno, eso en un sentido, pero también en otro sentido, ahora ya que soy diputada, pues por supuesto que mi energía es todo el tiempo el Congreso, todo el tiempo territorio, todo el tiempo la creación de iniciativas, de proyectos, pero también te voy a decir algo y eso hay que reconocerlo, porque ahorita estoy en una posición en donde como mujer no tengo como alguna prioridad de responsabilidad. Es decir, hay muchas mujeres que no pueden asumir a lo mejor todo el tiempo, toda la energía, porque están al cuidado de los hijos, están al cuidado de una casa, o etcétera, etcétera. En mi caso, el cuidado es hacia mí misma. ¿Por qué? Porque pues hasta el día de hoy he decidido no tener hijos, he decidido no casarme, he decidido no construir como una familia propia. Entonces eso también me ha dado la oportunidad y ha sido un costo al final del día, ¿no? Ha sido un costo decir, pues esto pasa, digamos, un poco a segundo plano porque mi prioridad principal pues es estar de lleno al 100% y con toda la energía y con toda la actitud dando pues resultados, y para eso pues se requiere tener un enfoque prioritario. ¿Y qué enfoque legislativo es el que sí te gusta? Te hemos visto participar en distintos temas, sobre todo enfocados de corte humanista, en el tema de las afirmaciones. Sí, las acciones afirmativas. Sí, efectivamente. Incluso tú eres diputada actualmente. En la siguiente legislatura entraré por acción afirmativa. Sí. Correcto. Decirte, bueno, lo que yo me enfoco siempre y que ha sido mi prioridad es en proteger los derechos humanos de todas las personas que tienen pues una situación de estado de vulnerabilidad, ¿no? Y quiero hacer como este énfasis porque hemos tenido agenda en mujeres, hemos tenido agenda en personas con discapacidad y hemos tenido agenda en personas de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque me parece, ¿no?, que es una realidad que estos sectores han sido vulnerados, estos sectores, sus derechos humanos les han sido trastocados, que no están en condiciones de igualdad. Entonces he abrazado esa agenda con esa responsabilidad bajo el criterio de proteger, ¿no?, y de legitimar las causas y ser una voz, ¿no?, ante el Congreso del Estado para dignificar pues lo que por derecho les correspondería, pero que hay que, por supuesto, pues pulir algunas situaciones. Ejemplos muy generales, por ejemplo, en el tema de la agenda de las mujeres, vimos que tu servidora pues avanzó con esta agenda de la violencia obstétrica, de la interrupción legal del embarazo. También participamos, por supuesto, en todo el recorrido de aprobación a favor de las iniciativas que mandó la gobernadora en el tema de matrimonios, los matrimonios forzados, ¿no?, el tema de la violencia política en razón de género y demás temas en cuestión de las mujeres. En cuestión de discapacidad, bueno, por ejemplo, el tema de la primera consulta que realizamos a personas con discapacidad, hoy ya una realidad, la educación inclusiva y algunos otros temas que también esperamos que salgan en esta materia. Y en diversidad, pues el matrimonio igualitario, recientemente las terapias de conversión. Es decir, hemos tenido pues agenda para abrazar pues a estos sectores que han sido vulnerados. Pareciera que la política, tanto a nivel nacional y evidentemente en los estados, se va a centrar en los siguientes años
en los debates y en las cámaras. Vemos a nivel federal que no solamente la elección presidencial, sino también hay una gran discusión, lo ha planteado el propio Morena, este famoso plan C, de poder tener estas mayorías para poder impulsar muchos de los programas que se tengan, pero seguramente también la oposición va en el mismo sentido. Más allá del tema de los partidos, hoy vemos que gran parte de los hechos políticos del país se discuten, se debaten, se pelean en las cámaras. En el caso de Guerrero parece que también vamos hacia allá, y si la importancia que tomará en los siguientes años el Congreso la ve también como un tema central, porque cada vez más temas se van a discutir, más temas se van a votar, más asuntos se van a consultar. Es decir, parece que el Congreso va a dejar de ser aquel espacio legislativo, ideológico, sino centrarse ya más en esto sí lo aprobamos, esto no lo aprobamos, esto cómo lo aprobamos, esto cómo lo reformamos. Hoy hay temas que hace muchos años no se discutían o no se hablaban, sí, de diversidad, de discriminación, de medio ambiente, de cuidado de los animales. Es decir, va a pasar todo por el Congreso en los siguientes años. Efectivamente, y que además lo más importante y lo que rescataría de este análisis que tú haces es que va a pasar por el Congreso, y el Congreso tendrá que pasar por el tamiz de la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, pues se les tiene que consultar, porque dicho sea de paso también, tu servidora, la anterior sesión, bueno, hace 2 sesiones, propusimos la ley de consulta a personas con discapacidad. Es decir, que todo lo que tenga que ver con personas con discapacidad primero se les consulte. Y temas como estos primero tendrán que pasar por el tamiz de la ciudadanía. El mismo y tema eso, de la parte electoral, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? Y eso entonces, ¿en qué nos va a ayudar? Bueno, en poder fortalecer a un Congreso que genera resultados y que está en constante coordinación y comunicación con la ciudadanía guerrerense. Es decir, no vendrá un tema de decir, bueno, se le ocurrió a esta fracción y lo planteó, se le ocurrió a tal diputado, sino que, bueno, surge esta idea, si la mayoría del grupo al que va dirigido lo acepta, lo avala, entonces regresa de alguna manera al Congreso. Efectivamente, que ese también era una exigencia de la ciudadanía, de repente que no se entendían los temas, pero no se entendían porque no pasaban pues por el tamiz del sector. Entonces de repente era, pues ya un día tú amanecías y ya estaba aprobado algo en el Congreso. No se le pregunta a los maestros. Efectivamente, ¿no? Y lo mismo nos pasó en muchos sectores que además nos rebotaron, ¿no? La Suprema Corte dijo, no, tú no puedes hablar de discapacidad, de maestros, de educación, si no les preguntas, ¿no? Al sector directamente. Entonces, creo que en los próximos años tendremos ya un tema como mucho más coordinado y mucho más legítimo de la ciudadanía guerrerense hacia los temas que proponga el Congreso del Estado de Guerrero, y también tendremos a una ciudadanía que tenga pues una puerta abierta para entender y estar en contacto con los temas del Congreso. También implementamos la Gaceta Parlamentaria en el Congreso del Estado, que era algo que tampoco teníamos en el Congreso del Estado. ¿Y qué va a permitir la Gaceta? Pues que la ciudadanía se meta y vea lo que los diputados propusieron, qué aprobaron, cómo viene el dictamen, cómo viene la iniciativa, cómo viene el punto de acuerdo, y eso también va a legitimar mucho pues este entendimiento, ¿no?, sobre los temas que tiene el Congreso que benefician a la ciudadanía. Tú vas a participar en la próxima legislatura. ¿Qué esperas de ti para los próximos 3 años, siendo una diputada con experiencia ahora, ya no siendo una joven inexperta, tanto experiencia legislativa como la experiencia política que has adquirido dentro de la Jucopo? ¿Cómo te ves tú dentro de la siguiente periodo? Me sigo viendo fortalecida en el sentido de dignificar el papel de la mujer, dignificar el papel de la juventud. Me veo como una mujer a la que la ciudadanía guerrerense reconoce en capacidad por los resultados que estamos generando, y por supuesto me veo como una mujer que internamente se deja un parámetro alto de decir, en esta 63ª legislatura logramos temas importantes. Entonces pues el reto también será en la próxima legislatura pues seguir avanzando pues con ese nivel, digamos, de resultados, de capacidad, de consenso, de diálogo y sobre todo de experiencia. Y también creo que me veo, o es el compromiso, como con mucha más fortaleza
política, ¿no? Política en el sentido también de generar pues mayores expectativas y pues por supuesto aperturarme a otros escenarios en donde decida crecer mi proyecto político. Finalmente va a ser importante porque creo que también ha habido una tendencia en estos meses al frente de esta responsabilidad de generar una mayor vinculación del Congreso con la gente. Hemos visto distintos esfuerzos y creo que uno de ellos es finalmente esta participación de quien encabeza el Congreso, de acercarse a los medios más allá a veces de esta entrevista y en el propio Congreso, solamente a quienes tenían esta cobertura directa en el Congreso, sino también de acercarse en distintos foros, distintos escenarios, sí. A través de herramientas de comunicación, de ir explicando quizá a la gente lo que se hace en el Congreso. Hay también esta visión de presentar un nuevo Congreso. Sí, efectivamente. Y mira, y decirte lo que tan existe esa visión que tu servidora, se habrán dado cuenta, emprendió pues este acercamiento con distintos medios de comunicación para informar los trabajos que se están haciendo en el Congreso. Porque cuando se tiene que informar, pues vas con esa seguridad a los medios de comunicación y también vas con esa seguridad de que si vas a ser cuestionada, también vas a tener la certeza de que vas a saber responder ese cuestionamiento porque hay resultados. Entonces la verdad es que en este momento tu servidora tiene un interés en que la ciudadanía guerrerense escuche y sepa que tiene un Congreso de resultados, que tiene un Congreso sensible a las causas, que se están generando los diálogos, los consensos, que nos estamos poniendo de acuerdo, pues, ¿no? En resumidas cuentas, para que lo vean, lo sientan y lo palpen así, porque ese es el trabajo que hemos desempeñado primero en el territorio, ¿no? En el territorio todo lo que tu servidora ha propuesto en el Congreso primero pasa por el tamiz de los sectores, es decir, no ha habido una sola iniciativa que tu servidora no haya construido en conjunto con el sector, ni una sola, es decir, a Citlali Calixto no la pueden señalar de decir, oye, puta, tú promoviste eso, pero a nosotros nunca nos preguntaste. No, todas las iniciativas que tu servidora presentó se acercó al sector, digamos, involucrado con esa iniciativa para poderla proponer en el Congreso, y con esa misma, digamos, congruencia es que me interesa tener este pues acercamiento hacia los distintos medios y decir, estamos trabajando, estos son los resultados, porque además ustedes son puentes hacia la ciudadanía guerrerense de informar y de transparentar las acciones. Y que creo que no solamente ha sido la parte mediática, sino también temas administrativos, de organización, de muchas cosas, y si el planteamiento o si la meta es que en los siguientes meses, una vez concluida la legislatura, se considere, la gente de Guerrero pueda considerar que tiene un Congreso de vanguardia en todos los sentidos. Efectivamente, y cerraría con esto, ¿no? Que esa es la palabra, vanguardia, ¿no? Ver a un Congreso que no le teme a los temas progresistas, a los temas de derechos humanos, a los temas que realmente ya importan en este siglo XXI, pues, ¿no? Que no nos estamos quedando en el pasado, en donde antes pues daba escozor a algunos temas, y que se sienta, que se viva y que se vea así, porque además nos toca de manera con responsabilidad, porque hay muchos temas que son de homologación, pues, pero si no se tiene la voluntad de decir, bueno, está esto y ya tenemos también que hacerlo a nivel local, pero también tenemos que proponer algunas cosas que a lo mejor no están en lo federal, pero que sí nos interesa proponer a nivel local, porque es un contexto diferente el estado de Guerrero a los diferentes contextos, ¿no? Entonces, yo diría, por supuesto que nuestro foco está ahí, nuestro foco está en la protección de los derechos humanos, en ser un Congreso vanguardista, innovador, y sobre todo que a tu servidora como presidenta de la Junta de Coordinación Política nos toca el tema legislativo, el tema político en coordinación con los demás diputados, pero también nos toca el tema administrativo, ¿no? Y en ese sentido también hemos emprendido algunos esfuerzos con los trabajadores y con las trabajadoras del Congreso del Estado también, para que haya y exista esta sensibilidad, esta empatía, para que cualquier sector que vaya, que acuda, cualquier ciudadano y ciudadana que acuda, tengan los trabajadores y las trabajadoras pues herramientas para darles pues esta atención directa, con empatía y también con certeza. Para que en la próxima legislatura pueda haber una continuidad en llevar la batuta en los temas legislativos para Morena, pues pasa por la elección que está a escasos menos de 10 días, viene el proceso electoral. ¿Cuál es tu visión al respecto?
La verdad es que como movimiento, de manera contundente te puedo decir que hemos cumplido, que somos un movimiento que ha acatado los principios de nuestro movimiento, que se ha conducido con responsabilidad, que se ha conducido con amor al pueblo de México, pero también que tiene mucha claridad sobre el proyecto de nación que tenemos que encabezar quienes representamos alguna posición por el movimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que con esa tranquilidad de los resultados que hemos dado como movimiento, pues va a ser el resultado que tengamos en las próximas elecciones. Me parece que también tenemos a una población mucho más participativa, y esto es importante, que la ciudadanía asume el papel que le corresponde, y es un papel de activismo, es un papel de saber que tiene un protagonismo en las decisiones públicas del Estado, en las decisiones públicas del país y por supuesto en las transformaciones. ¿Qué viene finalmente como mensaje para quienes nos ven y nos escuchan sobre esto que hemos hablado y sobre muchas otras cosas que finalmente se han ido generando, otras que seguramente en estos días se van a generar, porque independientemente del tema electoral, el trabajo en el Congreso es otro de los puntos que hay que resaltar? No se ha detenido, por el contrario, sigue avanzando, más allá de que muchos diputados han solicitado licencia, algunos tendrán la posibilidad de permanecer en los nuevos cargos, algunos regresarán, pero se ha visto, digamos, que el Congreso en su conjunto sigue avanzando y que tendrán todavía varios meses para poder resolver seguramente algunos temas trascendentales independientemente del resultado de la elección. Sí, yo les diría al pueblo guerrerense que tengan la confianza, que tengan la certeza que en esta 63ª legislatura tenemos claridad de legislar con formación en perspectiva de género, con formación con respeto a los derechos humanos, y por supuesto que tenemos el compromiso de darles resultados hasta el último día de nuestro mandato, es decir, con independencia al proceso electoral, con independencia a la vida política electoral que cada uno de los diputados esté haciendo. El Congreso es un poder, y como poder pues respetamos que la vida que se hace dentro del poder legislativo es parlamentaria, y en ese sentido pues los resultados legislativos seguiremos trabajando. Hay un compromiso de la Junta de Coordinación Política en conjunto con cada uno con sus fracciones parlamentarias de desahogar temas, de no dejar rezagos legislativos, de no heredar temas a la siguiente legislatura, y que en ese sentido, bueno, que el pueblo guerrerense tenga la tranquilidad que los 46 diputados y diputadas pues honramos la confianza que hace 3 años nos dieron. Pues sin duda interesante el poder conocer parte de lo mucho que se está haciendo en el Congreso, en esta nueva visión, en esta nueva idea de tener un acercamiento mucho más claro, mucho más constante con la ciudadanía, entendiendo muchas de estas complejidades de lo que funciona el Congreso, pero de lo que también representa un Estado como Guerrero. Diputado, pues agradecerle por estos minutos. Carlos, también pues esta posibilidad de poder platicar y de llevar al auditorio del Sol de Chilpancingo parte de estos temas. Gracias, diputada. Gracias, Federico. Muchísimas gracias. Saludos para todos y estén al pendiente con más temas que se van desarrollando a través de El Sol de Chilpancingo.